Muy buenos Ok. días, muy buenas tardes a todos eh, la audiencia de nuestro canal YouTube. Tenemos el placer de tener aquí un invitado especialísimo, el doctor Oscar Jaime Moreno, médico especialista en neurocirugía, que ha decidido regalarnos una presentación de un tema muy interesante alrededor de su experiencia, eh, y que tiene que ver con un enfoque diferente, original, y nada mejor que él, que tiene toda la autoridad para regalarnos su experiencia organizada en un tema que él ha denominado cómo se diseñaron los programas de educación médica. Doctor Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Buen día para todos. La idea de hacer esta presentación surgió a partir de la presentación que hizo nuestro amigo Álvaro Villegas, donde él, en cierto modo, cuestionó la manera en que los médicos encaramos nuestro trabajo y, en cierto modo, reclamó la necesidad de modificar los planes de formación de los médicos para que se adapte más a las necesidades actuales. Esto me inspiró para poder hacer esta presentación, reflexionando sobre cómo hemos sido formados los médicos. Me encuentro con que en los programas de formación médica que actualmente se siguen usando y que yo, por supuesto, fui un producto de esos programas, hace ya más de 50 años. Estos programas datan de hace más de 100 años y fueron diseñados a principios del siglo pasado por un educador, no era médico, era un educador de nombre Abraham Flexner, que fue contratado por la Fundación Carnegie a pedido de la Fundación Rockefeller para investigar cómo se enseñaba la medicina en Estados Unidos y Canadá a principios del siglo pasado. Él se pasó recorriendo Estados Unidos y Canadá, por supuesto en esa época, 1910, no existían las autopistas, las supercarreteras, ni los viajes en avión, de manera que se movilizó por tierra durante varios meses y recorrió Estados Unidos y Canadá y pudo registrar la forma en que se enseñaba medicina en más de 150 escuelas de medicina. Y como resultado de esta investigación, publicó un informe que se terminó llamando Informe Flexner, que apareció en 1910. Así que, basado en esto, he organizado esta presentación. La siguiente diapositiva, por favor. En la actualidad tenemos una vuelta a la formación holística. Estamos dejando una manera de concebir al ser humano como un conjunto de reacciones físico-químicas y estamos empezando a darnos cuenta que las antiguas filosofías consideraban que el ser humano no era solamente materia, sino que había un componente inmaterial al que llamaron alma o espíritu y al cual muchas veces en la actualidad se lo llama energía. Y las antiguas medicinas, especialmente las que vienen de la China, siempre han considerado, y lo siguen haciendo, que aparte del cuerpo físico que todos tenemos, existe un cuerpo energético que está organizado de un modo muy singular
que interactúa con el cuerpo físico, que es el que nosotros en la medicina occidental hemos estudiado. La siguiente, por favor. De manera que actualmente concebimos que el ser humano tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión neurofisiológica o física, que es aquella que hemos estudiado detalladamente en las escuelas de medicina desde hace más de 100 años. Pero también tiene una dimensión cognitiva, psicológica, una dimensión afectivo-emocional, una dimensión comunicativo-expresiva, una dimensión social, una dimensión vocacional y profesional, una dimensión ético-moral y una dimensión espiritual o anímica. La siguiente, por favor. Aquí está repetida esas dimensiones que actualmente consideramos que forman toda parte del ser humano en una visión holística a la cual estamos empezando a regresar después de haber pasado por muchos años, más de 100, creyendo que el ser humano era solamente un laboratorio físico-químico. La siguiente, por favor. De manera tal que en nuestra vieja concepción, la que adquirimos en la Facultad de Medicina, ya sea que hayamos estudiado en Argentina o en Colombia o en Europa, esta dimensión puramente física se comparó a una máquina. Se consideró que el cuerpo humano era una máquina y que era una compleja máquina de ingeniería, haciéndolo paralelo al desarrollo del maquinismo y del desarrollo industrial. La siguiente, por favor. Estas ilustraciones donde está representado el cuerpo humano y la cabeza de un ser humano como un conjunto de mecanismos, de maquinarias articuladas entre sí, es un dibujo que viene de la cultura alemana del 1800, tiene casi 200 años. Esta concepción inicial en la cual se empieza a comparar la organización del cuerpo humano y del ser humano como la organización de las máquinas. La siguiente, por favor. De manera que con esa concepción enfocada al materialismo y que encierra una filosofía materialista donde se niega la existencia de componentes inmateriales como son el alma o el espíritu, pero como es imposible negar la existencia de los pensamientos, se buscó una palabra que describa esta dimensión de los pensamientos, pero que no sea una palabra con connotación religiosa, alma y espíritu. Entonces se diseñó o se inventó la palabra mente o mind, una palabra que describía este mundo psicológico sin tener alusión a conceptos filosóficos o religiosos. Y todo el resto del ser humano pasó a ser un conjunto de elementos físico-químicos articulados entre sí, compuestos por átomos, moléculas, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, todo bajo un esqueleto de átomos de carbono. Y se concibió que esto era el ser humano, una estructura basada en un esqueleto de carbono con el agregado de otros átomos y moléculas. Se concibió una visión puramente materialista, dejando de lado los componentes inmateriales que la filosofía clásica describía y que terminó llamándose mente o mind para poder aceptar la existencia de algo que es
evidentemente es que pensamos. Es más, un famoso filósofo, Descartes, dijo pienso, luego existo. De manera que la existencia tenía como requisito fundamental el poder pensar. La siguiente, por favor. De manera tal que con esta concepción sesgada y materialista, se concibió que el ser humano era un conjunto de aparatos y sistemas, y así fue como en nuestros estudios concebimos los distintos aparatos y sistemas que conformaban al ser humano. El sistema circulatorio, el sistema musculoesquelético, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí repetimos lo dicho, los distintos sistemas y aparatos, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema esquelético, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema muscular. La siguiente, por favor. Y de esta manera, concibiendo al ser humano de esta forma, lo fragmentamos. Y el ser humano aparece fragmentado, de manera que cuando llega un paciente que se siente mal y que se siente enfermo, llega a un hospital, tiene que elegir si va a sacar turno con el que se ocupa del aparato digestivo o con el que se ocupa del aparato circulatorio o con el que se ocupa del aparato respiratorio y así. El hombre, el ser humano, está fragmentado en aparatos y sistemas y cada uno de estos especialistas lo va a estudiar, lo va a diagnosticar y le va a dar un tratamiento que en el 99% de los casos es un fármaco, es un producto químico, dejando de lado otras formas de terapia que existían antes que se desarrolle este concepto maquinista del ser humano. La próxima, por favor. Con este concepto maquinista, la ciencia se dedicó al estudio de la estructura física del cuerpo humano, arrancando abajo a la derecha en el átomo, que agrupado forman moléculas, que agrupadas forman macromoléculas y organelas, como la mitocondria que se muestra acá, y las organelas agrupadas forman células, y las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos o sistemas, y todos ellos constituyen el organismo. Y se resumió que el ser humano era esto y nada más. La próxima, por favor. De manera tal que, concebido el ser humano como una maquinaria, esta maquinaria era una maquinaria de índole físico-química y que todo el ser humano era un conjunto de reacciones físico-químicas ordenadas, sistematizadas por medio de catalizadores que en biología se llaman enzimas y que eran capaces de metabolizar los alimentos en, en hidratos de carbono o polisacáridos, grasas, proteínas, y cada una de ellas ser degradado a sus componentes elementales, como los monosacáridos, las grasas en glicerol y ácidos grasos, y las proteínas en aminoácidos, y todos ellos utilizados ya sea para producir energía o para construir nueva estructura celular. La siguiente, por favor. Incluso el cerebro, que es uno de los temas que a nosotros nos atrae y nos interesa especialmente, ha sido descrito como un laboratorio de funciones físico-químicas y en especial con la existencia de neurotransmisores que se asocian cada uno de ellos a una diferente función.
Así, por ejemplo, en el lenguaje común se dice que cuando algo nos produce felicidad es porque produce la liberación de dopamina o de oxitocina, o que cuando estamos bajo estrés, nuestro cuerpo está produciendo noradrenalina, o que cuando estamos relajados estamos produciendo gamma aminobutírico, de manera tal que hasta las funciones cerebrales y hasta el pensamiento y las emociones han sido descritas bajo esta mirada físico-química que es la que predomina hasta el día de la fecha. La siguiente, por favor. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo se han descrito con métodos de neuroquímica las diferentes vías de neurotransmisores y dónde están localizadas esas vías en el cerebro. Acá en esta imagen se describen las vías neuroquímicas de la dopamina y las de la serotonina, pero así como eso existe también las vías de la adrenalina, la noradrenalina, el ácido gamma aminobutírico, la dopamina y tantos más. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos también esquematizadas diferentes vías neuroquímicas y su ubicación en el encéfalo. El encéfalo, les recuerdo, es el conjunto que involucra el tronco cerebral, el cerebelo y el cerebro. Todo lo que está por arriba del agujero occipital dentro de la caja craneal es el encéfalo. La siguiente, por favor. Y volvemos ahora a la concepción holística, pero con una visión actual. En la actualidad se considera que no solamente somos un laboratorio de reacciones físico-químicas, sino que tenemos otros componentes y está demostrado con instrumentos que han podido medir estos niveles de energía que rodean al cuerpo humano y se sabe que existe un campo electromagnético alrededor del cuerpo humano generado en el cerebro y en el corazón especialmente. Y este campo electromagnético que no podemos ver a simple vista, pero puede ser visualizado mediante técnicas como la técnica de la fotografía Kirlian. De manera que después de una gran vuelta que hemos dado alrededor de la constitución del cuerpo humano bajo una estructura físico-química, estamos volviendo a la visión holística que tenían los antiguos filósofos, considerando que el ser humano no tiene solamente una dimensión material o una dimensión molecular o biológica, sino que también tiene una dimensión inmaterial, llamémosle alma, espíritu o mente, o campos electromagnéticos. La siguiente, por favor. Así, en la antigua medicina china se estudia algo que nosotros en Occidente jamás estudiamos. Ellos estudian la energía, el campo energético del cuerpo humano y cómo se encuentra organizado en diferentes niveles de energía. Y ellos lo aprenden en sus escuelas de medicina y utilizan este conocimiento para la terapéutica y también para el diagnóstico, cosa que en Occidente recién estamos empezando a vislumbrar. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un equivalente de la organización en niveles de energía o chakras con las líneas que conectan estos chakras entre sí y los diversos órganos y sistemas que nosotros consideramos en nuestra medicina materialística y occidental. La siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar el informe Flexner que fue mencionado al principio. A principios del siglo pasado, a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, la Fundación Carnegie contrató a un pedagogo, no era médico, era un profesor de escuelas de nivel medio superior, para que estudie
de qué forma se estaba enseñando la medicina en Estados Unidos y Canadá. Y Flexner, como les dije antes, se encargó de recorrer Estados Unidos y Canadá por tierra, tomando nota de las formas en que se enseñaba la medicina en esos países. Y como resultado de toda esta investigación, terminó publicando el famoso informe Flexner en el año 1910. Y este informe Flexner, que fue tomado por la Fundación Carnegie y por la Fundación Rockefeller, sirvió para separar aquellos aspectos que no tenían comprobación científica, como la quiropraxia o la homeopatía o los masajes y tantas otras formas de medicina que hoy en día se los llama medicinas alternativas, pero que en aquella época formaban parte de la enseñanza de la medicina y había muchos centros que enseñaban normalmente los principios de la medicina natural a través de la alimentación, a través de la quiropraxia, a través de la homeopatía, a través de los masajes, y que se fueran dejando de lado porque en ese momento no había una comprobación científica, metodológica, y se centró la enseñanza de la medicina solamente en aquellos fenómenos que podían ser demostrados cabalmente en un laboratorio. Y se pasó de una visión holística a una visión focalizada en que el ser humano es un conjunto de reacciones físico-químicas, basado en el informe Flexner, publicado en el año 1910, a principios del siglo pasado. Ya han pasado más de 100 años y los efectos de este informe Flexner siguen influyendo profundamente en los planes de enseñanza de la medicina hasta la actualidad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un resumen de lo que la Fundación Carnegie le encomendó a Abraham Flexner hacer el estudio de las escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá y cómo Flexner publicó en 1910 su famoso informe. La siguiente, por favor. Se han publicado, si ustedes buscan en la web, van a encontrar muchísimos trabajos referidos al informe Flexner. Este es uno de ellos que aparece en La mente es maravillosa y que resalta que el informe Flexner, si bien fue efectivo para separar todas aquellas formas de medicina que no estaban demostradas científicamente, también sirvió para limitar la visión del ser humano a una visión puramente materialista, que era la filosofía que predominaba en aquel momento, donde los componentes inmateriales, al no poder ser demostrados con el método experimental, eran negados o eran descartados. El próximo, por favor. Y este es la tapa del famoso informe publicado en el año 1910 y que sirvió como piedra fundamental para la estructura de los planes de enseñanza de la medicina. Estamos en el año 2026, han pasado más de 100 años y este informe sigue teniendo vigencia y mucho peso porque los planes de medicina, de enseñanza de la medicina en Occidente han cambiado muy poco. La siguiente, por favor. De manera tal que en los planes de enseñanza de medicina, cuando yo estudié medicina en la UBA, les voy a resumir qué fue lo que estudié. En el curso de ingreso tuve que estudiar durante un año biología, matemáticas, física y química. Y para poder ingresar a la carrera de medicina tuve que aprobar los exámenes del curso de ingreso en estas cuatro materias puramente materialísticas y estructurales. Al ingresar en primer año de la Facultad de Medicina, el estudio se centró durante un año en la estructura física del cuerpo humano, del punto de vista macroscópico, con la anatomía,
y del punto de vista microscópico con la histología y la embriología. Recién en el segundo año comenzamos a estudiar el funcionamiento mediante la fisiología y el estudio en profundidad de la física biológica y la química biológica. Y en el tercer año comenzamos a estudiar la farmacología, o sea, el modo en que productos fabricados en la industria farmacoquímica influían en esta maquinaria físico-química que constituía el ser humano. Y se produce el estudio de la introducción a la microbiología, que era el estudio de los agentes vivos externos que provocaban enfermedades como los virus, las bacterias o los parásitos. La siguiente, por favor. En los 3 últimos años ya comenzamos a tener contacto con pacientes internados en hospital, de manera que cursamos en el hospital las materias clínicas como medicina 1, 2 y 3, cirugía, pediatría, tocoginecología, psiquiatría, neurología, etcétera, etcétera. Esto fue las materias de estudio clínico en contacto con pacientes durante los 3 últimos años. La siguiente, por favor. El arte moderno a través del cine, a través de la literatura, en cierto modo ridiculizó esta visión materialista del ser humano y una de las escenas que más recuerdo como icónicas es cuando Carlitos Chaplin, en la película Tiempos Modernos, forma parte de una maquinaria de engranajes mecánicos y él, con su cuerpo humano, es una pieza más de esta maquinaria de engranajes. Otra escena memorable para mí es en la película The Wall, donde los estudiantes sin rostro forman fila para ingresar en una maquinaria picadora de carne con el fondo musical de Pink Floyd de la película The Wall, película británica extraordinaria que los jóvenes quizás no la conocen porque es una película de los años 60 y que pone también bajo la lupa a esta concepción materialista y puramente desprovista de componentes inmateriales del ser humano. La siguiente, por favor. Nuestro escritor, uno de los escritores que más admiro, Ernesto Sábato, que fue un físico nuclear formado en Argentina y luego becado en París para estudiar radiaciones atómicas, y cortó su carrera brillante de físico teórico para dedicarse a su vida de escritor. Y uno de los libros más famosos que publicó se llamó justamente Hombres y Engranajes, donde critica esta visión materialista, organicista del ser humano, donde el ser humano es visto solamente como un conjunto de engranajes articulados entre sí y desprovistos de todo otro componente que no pueda ser demostrado en un laboratorio físico-químico. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a hacer un pequeño comentario acerca de cuál es, qué es lo que nos atrae la atención a los que trabajamos en salud. Los que trabajamos en salud estamos centrados en el estudio de las enfermedades. Y hay 3 grandes grupos de enfermedades. A la izquierda, las enfermedades tipo A,
En estas enfermedades se ha logrado conocer la causa de las mismas, se ha logrado conocer cómo estas causas producen la enfermedad y se ha logrado conocer cuáles son los signos y síntomas de dicha enfermedad. En este grupo están principalmente las enfermedades que son causadas por agentes externos, como bacterias, virus, parásitos, agresiones externas, accidentes, guerras. Todos aquellos agentes exteriores son la causa de muchas enfermedades que mediante diferentes mecanismos patogénicos generan la enfermedad y la enfermedad se manifiesta objetivamente mediante signos y síntomas. Estas son las enfermedades de tipo A. Las enfermedades de tipo B son aquellas en las cuales la causa no se conoce. Muchas veces el desconocimiento de la causa se representa con la palabra idiopática. Idiopática significa enfermedades cuya causa se desconoce, pero se conoce el mecanismo por el cual se genera y se conocen los signos y síntomas. Son las enfermedades de tipo B, de las cuales las más características son las enfermedades que afectan a las glándulas endocrinas, por ejemplo, la tiroides, las suprarrenales y otros órganos. En este caso, por ejemplo, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo no se sabe por qué se producen, porque existe un mecanismo fisiológico que regula la producción de hormonas tiroideas y nadie sabe por qué razón en un momento dado este mecanismo regulador falla y se desconoce la causa, pero se sabe que la enfermedad es causada por un exceso de producción de hormona tiroidea en el hipertiroidismo o por un déficit de hormona tiroidea en el hipotiroidismo. Y también se conocen los signos y síntomas de estas enfermedades. Y finalmente tenemos las enfermedades de tipo C, en las cuales no se conoce la causa y no se conoce el mecanismo por el cual se producen las enfermedades, y lo único que se conoce son los signos y síntomas, para lo cual el manejo farmacéutico está enfocado. Y en este grupo de enfermedades de tipo C están la mayoría de las enfermedades crónicas, en las cuales se conoce muy bien los signos y síntomas y se conoce la manera de modificar estos signos y síntomas con fármacos, tratamiento que se llama tratamiento sintomático, pero sin conocer ni la causa ni los mecanismos patogénicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a otro punto. Con el paso de los años, el número de enfermedades que empiezan a identificarse y se les crea un nombre o un rótulo va en aumento y no hay mejor ejemplo para esto que el crecimiento en progresión geométrica del número de enfermedades mentales. En esta ilustración, que no tiene mucha definición, está graficado abajo a la derecha las diferentes ediciones del DSM, pasando con el DSM-1 en 1952 y con el número trastornos mentales que se describió en la primera edición del DSM, y a medida que el DSM fue desarrollándose hasta llegar al DSM-4 aquí en el año 2000, el 2026, y ya estamos en el DSM-5, y ustedes pueden ver cómo fue creciendo en forma geométrica el número de trastornos mentales. Y esto no es casual, porque para cada trastorno mental existe una etiqueta y para cada etiqueta existe un fármaco. De manera que aquellos que toman una visión crítica de este fenómeno dicen que el crecimiento del número de etiquetas en el DSM está relacionado con el desarrollo de la industria farmacéutica y la aparición de nuevos fármacos para aplicar a cada una de esas etiquetas. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos una línea de tiempo que arranca en 1952 a la izquierda hasta el 2022 con el DSM-5, donde se ven los diferentes momentos en que se elaboraron esta lista de etiquetas que es el DSM y que es cuestionada por muchos críticos que toman una postura racional y crítica de las enfermedades mentales. La próxima, por favor. Acá hay otra gráfica en forma vertical. Aparecen las diferentes versiones del DSM desde 1952 hasta el 2013. Lamentablemente la letra es pequeña, no sé si la van a poder leer, pero si no, posteriormente la repetición, si ponen la presentación a pantalla completa, seguramente lo van a poder leer. La siguiente, por favor. De manera que, concomitantemente con el informe Flexner, comienza a desarrollarse a partir de la iniciativa de Rockefeller, que en ese momento tenía prácticamente el monopolio de la industria petrolera, y encuentra que a partir de derivados del petróleo se pueden sintetizar diferentes productos químicos que interactúan con el cuerpo humano y comienza a desarrollarse la industria farmacéutica con el descubrimiento, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos químicos farmacéuticos que estaban patentados. Y al estar patentados, su uso implicaba el pago de un canon por utilizar un fármaco patentado. Este es el origen de la industria farmacéutica muy poco después de la aparición del informe Flexner, que le dio sustento científico a la aparición de esta industria enfocada principalmente en la concepción materialista y físico-química del ser humano. La siguiente, por favor. De manera que a esta industria se le incorporaron los principios de la organización industrial con la producción en línea, tal como se comenzó a hacer con los automóviles, en la Fundación Ford o tantas otras actividades industriales donde se aplicó el trabajo en línea para aumentar y disminuir los costos de producción. La siguiente, por favor. Y así fue como nació la industria farmacéutica produciendo diversos fármacos con todo un proceso industrial que iba desde el hallazgo del fármaco hasta su ubicación dentro de una forma farmacéutica, ya sea comprimidos, cápsulas, inyecciones, etcétera. La siguiente, por favor. Y el eslabón final de todo ese sistema somos los médicos, los profesionales de la salud, que necesitan ser formados bajo una perspectiva biológica y físico-química para cumplir con la función de prescribir o recetar esos productos farmacéuticos. De manera que la función de los médicos era principalmente formarlos para que sean los prescriptores o recetadores de estos productos farmacéuticos, al principio en forma manual, como se ve en esta ilustración, donde un médico está escribiendo una receta, hasta llegar a la forma digital, donde actualmente la mayoría de las recetas se hacen en forma digital por medio de la red Internet. La siguiente, por favor. Y pasado la prescripción, el paciente va con la receta del médico a buscar el producto farmacéutico a una farmacia, que es un negocio donde se venden estos productos. Por supuesto, tienen un porcentaje de ganancia sobre la venta de dichos productos y prácticamente la medicina
excepto la cirugía, por ejemplo, se ha reducido a salir de la consulta médica con una receta, ir a la farmacia, comprar el medicamento y empezar a tomarlo. La siguiente, por favor. De manera que la farmacia se ha transformado en el punto de venta de todo este sistema de engranajes perfectamente articulado y ha incorporado muchos otros productos que no son específicamente para el tratamiento de enfermedades, de manera que hoy en día las farmacias perfumes, venden carteras para mujer, venden ropa para niños, juguetes, etcétera. O sea, la farmacia se ha transformado en una especie de negocio polirrubro que vende de todo, aparte de los medicamentos que hemos mencionado. La siguiente, por favor. En este gráfico, que está tomado de un análisis económico de las principales industrias del mundo, se puede ver, quizás van a tener que ampliarlo a pantalla completa, el peso de los diferentes tipos de industrias y actividades humanas en el movimiento de capitales. Y ustedes pueden ver que la industria farmacéutica, está en esta columna celeste a la izquierda, con la enumeración de varios grandes centros de producción de medicamentos, no es la principal actividad económica del mundo, pero es una actividad sumamente pesada y que está agrupada junto con otras industrias de mayor peso, como las industrias de la venta online o de los productos de la informática, como Amazon, Nvidia, Apple, Microsoft, Oracle, que es la principal empresa vendedora de software para empresas, y tantas otras. De manera tal que de una concepción materialista del ser humano se pasa a una concepción físico-química, y de una concepción físico-química se pasa a una concepción farmacéutica, y de una concepción farmacéutica se pasa a a una empresa lucrativa, y de una empresa lucrativa se pasa a uno de los principales movimientos económicos en la economía mundial, como se puede ver en esta representación gráfica. La siguiente, por favor. Este libro, que fue escrito por un médico naturópata, en Estados Unidos existe una forma de medicina que se llama medicina naturopática, que está aprobada y es legal en varios estados norteamericanos. Y este doctor Peter Glidden ha escrito varios libros muy críticos de la medicina convencional, llamada medicina alopática. Y entre los libros que escribió, escribió este libro que a mí me despertó mucha curiosidad y me llevó a estudiar en profundidad todo esto. El libro se llama El emperador está desnudo. El emperador médico está desnudo. Y ustedes pueden buscarlo en internet, está en Amazon y en muchos otros centros como en Play Libros, y lo pueden bajar. Tiene muchos conceptos que son importantes para pensar y para analizar y para empezar a interiorizarse sobre el porqué de las cosas y por qué estamos como estamos. Este título fue robado de otra famosa frase que data de hace muchos años en la literatura, de El emperador está desnudo. Si mal no recuerdo, fue un libro de Oscar Wilde. Y él adoptó esta frase diciendo que el emperador médico está desnudo, poniendo en evidencia que los médicos no nos damos cuenta y estamos desnudos circulando por la sociedad hasta que de repente un inocente niño dice, pero estos médicos están desnudos. Y los médicos mismos no nos habíamos dado cuenta.
Esta forma un poco divertida de ver la realidad se enlaza con lo que estábamos hablando al principio, de que muchas veces el humor es una forma de poder decir cosas que de otra manera no se pueden decir. La siguiente, por favor. Así, arrancando de Abraham Flexner, que había publicado el famoso informe Flexner, han aparecido muchas publicaciones críticas de esta visión materialista de la medicina, como en las tapas de los libros que comparto con ustedes en esta diapositiva, que ustedes pueden tomar nota y buscarlos en internet, como El rapto de Igea, Let's Play Juguemos al Doctor, La mafia médica. Hay muchos más y hay muchos videos. Si ustedes ponen Informe Flexner van a encontrar numerosos videos y largos acerca de este tema tan interesante. La siguiente, por favor. Y acá les comparto un link a un artículo que aparece en una publicación que nadie podría tildar como una publicación izquierdista o una publicación comunista o una publicación hippie. Esta es una publicación la famosa publicación de economía llamado The Economist, que se titula Demasiada gente toma demasiadas pastillas. Y acá está el link para que ustedes lo copien y lo busquen en internet y puedan leer esta nota crítica del estado actual de la medicina y la industria farmacéutica y los médicos en una publicación que nada tiene que ver con la política de izquierda que muchos despistados podrían atribuir a decir, no, todo esto es una visión alternativa comunista. De ninguna manera. Es una visión muy crítica y que tiene una visión capitalista porque esta visión implica gastos inmensos. Los presupuestos de cada nación tienen gastos inmensos debido a este enfoque materialista de la medicina. La siguiente, por favor. Y aquí, con esta ilustración que está tomada de la nota de The Economist, esta ilustración que habla por sí sola, ponemos fin a esta especie de gatillo para despertar inquietudes, para despertar curiosidades y para que nosotros que estamos en un proceso de análisis y de formación, pongamos nuestra mirada en todo este proceso que se viene desarrollando desde hace más de 100 años. Así que los dejo y pasamos ahora a una discusión y complemento de opiniones. Muchas gracias. Brillantísima la, Eh, la presentación del doctor Oscar. Tomémonos unos minutos para dejar grabados algunos comentarios, retroalimentación acerca de la ponencia del doctor Oscar. Tienen la palabra, colegas. Bueno, yo quisiera de primero, por la edad, me atribuyo la edad para hablar de primero. Vea, primero, pues felicitaciones a Oscar. Hizo una charla y una conferencia no solo didáctica, sino extraordinaria, Oscar, extraordinaria, que nos pone a pensar mucho. Yo soy un enemigo de los medicamentos y lo he sido desde hace mucho tiempo y considero que los medicamentos, como lo dijiste ahí, es un engranaje articulado. Todo es un negocio polirrubro, o sea,
detrás de los medicamentos ya hay muchas cosas y muchas cosas que están creciendo de una manera exagerada en el mundo, como son los complementos y los suplementos, que eso pues nos están invadiendo de una manera impresionante, las bebidas energéticas, todo eso tiene que ver con lo mismo, con obligar por el cerebro, por la convicción, por el marketing y la mercadotecnia, obligar a la gente a que tiene que consumir determinadas cosas que en la gran mayoría de las veces no se necesitan. Un problema grave, grave, crean dependencia. Y sobre eso no se está discutiendo ni nadie pone la notica de que no consumir este medicamento porque crea dependencia. Y casi la mayoría de los medicamentos crean dependencia y se pasan de voz a voz. Ah, tienes dolor de cabeza, ve, tómate esta pastilla que es extraordinaria y resulta que la otra se la toma y así alivian una cosa, pero lo más grave, enferman dos o tres. O sea, las consecuencias colaterales de los medicamentos son demasiado grandes. Y sí, están obligados a colocar un avisito que más o menos no lo entiende nadie, casi ni los médicos lo entienden. Hay que tenerlo en cuidado siempre y cuando usted tiene esto y aquello, y eso no lo lee absolutamente nadie. Pero esa es la función de ellos. ¿Qué crean? El negocio de los medicamentos crean corrupción. Dentro de la corrupción hay mucha gente metida. Entre ellos los médicos hacen parte de la corrupción de la venta de los medicamentos y el famoso sistema de los visitadores médicos. ¿Qué es lo que hacen los visitadores médicos? Y eso que se ha tratado de controlar, inclusive aquí en el país ya hay determinados controles de ética médica, pero como sabemos, la ética médica de pronto está en el cajón donde no debe estar. Pero ¿qué hacen los visitadores médicos? Convencer a los médicos de que receten determinada medicina y le dejan las muestras, ¿sí? Y convencer a las droguerías, a las farmacias que hay alrededor de esos centros médicos a que compren determinadas medicinas para porque los médicos la van a empezar a recetar. ¿Y qué ganan? Pues el vendedor gana una comisión, el farmacéutico gana su utilidad normal, pero el médico también. Y entonces venían los famosos sobres para los médicos, las invitaciones a ir a Cartagena o alguna cosa, los regalos, todo esto que era un engranaje de movimiento y el médico se envolvía dentro de ese concepto de corrupción, daños a la salud. Eso crean el uso de muchos medicamentos, yo diría casi la mayoría. Fomentan la suplantación o la imitación o la falsificación. En alguna vez que yo trabajé, y Edgar lo sabe, en seguridad y trabajé para la seguridad de algunos laboratorios famosos como Abbott, como Merck, como Geigy, pues encontramos que habían unas falsificaciones impresionantes. Se llegó a decir que algunos medicamentos en Colombia, el 70% de ellos eran falsificados. Y aquí en Colombia ocurrió algo muy grave. Por situación económica, los grandes laboratorios prefirieron más bien cerrar las empresas de laboratorios que tenían acá en Colombia, se las llevaron para Ecuador, Perú, Brasil, más bien importaban el medicamento producido en esos países y entonces llegó que tenían cantidad de maquinaria para la venta. En los informes que yo les pasé de seguridad les decía que vendieran eso como chatarra, que las quebraran esas máquinas y las vendieran como chatarra, pero eso pues era
de crecimiento del patrimonial porque esas máquinas valían mucha plata y más bien lo que hicieron fue vendérselas, muchas de ellas a los mismos trabajadores. Se reunían tres, cuatro, cinco trabajadores y compraban una empaquetadora de pastillas o cualquier cosa de esas y ellos montaban su propia industria y su propia falsificación y se llegó a tener en cuenta que muchos medicamentos, el 70% eran falsificados, producidos en esas mismas máquinas que los laboratorios se habían llevado. De manera que me gustó mucho la frase que dijo Oscar de que demasiada gente toman demasiados medicamentos. Él dijo pastillas, pero yo digo medicamentos porque muchas cosas de esas no sirven sino para afectar otros órganos. Oscar, muchas gracias por esta charla. Me gustó mucho. Qué vaina. Yo creo que ha sido de las mejores charlas que he escuchado aquí en Medinet. Bueno, gracias Álvaro y gracias por tomar la iniciativa de comenzar a hablar de este tema y de darme la inspiración para armar esta exposición que tiene como objeto la picadura de un tábano, una incidir en el pensamiento y la conciencia de todos nosotros para empezar a analizar esto, puesto que estamos en el momento adecuado para hacerlo, porque cuando estamos en la plena lucha, con una edad de 30 o 40 años, incluso 50, que estamos absorbidos por la asistencia a los pacientes, no tenemos tiempo de subir un poco y mirar desde arriba con una visión global toda esta maquinaria de la cual nosotros hemos formado parte. Porque yo tomo conciencia de esto recién en los últimos años, cuando ya han transcurrido más de 50 años de ejercicio de la profesión y tengo la oportunidad para empezar a ver desde arriba con una visión holística todo este fenómeno de engranajes de las cuales yo mismo he formado parte. Así que muchas gracias, Álvaro. Pues los reconocimientos sobrarían y nos demoraríamos un montón de tiempo más. Yo quiero puntualizar una cosa. Le pondría un efecto, como título, un efecto rebote. Nosotros tenemos tener acceso a este tipo de conocimiento y sabiendo que hay un trasfondo de business, negocio y ciertamente quebrar la línea de la ética y la moralidad para lograr los objetivos de estos grandes negocios a costa de la salud de las personas, puede generarse un efecto rebote. Y ese efecto rebote también es igualmente nocivo. No es, la pretensión no es salir y negarse totalmente a lo que nos diga un médico, porque eso es un negocio, etcétera. Mm, Analizarlo con mucha crítica y con mucha sabiduría, porque nos puede llevar a nivel de la sociedad a lo que he denominado efecto rebote, y es el acceso a las pseudociencias que reemplazan cognitivamente el hecho de defenderse ante este tipo de situaciones. Para citar un ejemplo, hombre, yo no, sabiendo esto, yo me niego a tomar más pastillas porque pues ahí estamos tomando muchas pastillas y eso es un negocio. Entonces más bien me voy al sobandero de la esquina o a la pseudociencia A, B, C, etcétera, porque eso como que me siento mejor teniendo acceso a ese tipo de conocimientos que tampoco es la recomendación. Es un flag, es una señal que nos puede llevar esto al polo opuesto y tampoco es nocivo. No sé ustedes qué piensan, colegas.
Sí, me parece muy bien tu aclaración, Edgar, y te agradezco porque yo esta aclaración la pasé por alto, pero me recuerdas que en una oportunidad entró una señora muy humilde al consultorio y tras sentarse, lo primero que me dijo, dice, doctor, usted no me va a dar insulina, ¿no? Y yo le digo, no sé, no sé, pues yo no la conozco a usted, así que primero tengo que saber qué es por qué me viene a consultar. Y además, si yo considerara que necesita insulina, le pediría al médico especialista en diabetes que la vea, porque yo no me dedico al tratamiento de la diabetes. No, dice, porque no creo en la insulina. Así que ningún médico me va a dar insulina porque yo en la insulina no creo. Y a mí me causó gracia, ¿no? Es como que una persona que evidentemente tenía un nivel de educación muy escaso dijera semejante barrabasada, semejante barbaridad de negar la necesidad del uso de la insulina cuando está indicado. Y esto en relación con lo que dice Edgar, no podemos negar los progresos que ha hecho la medicina y el progreso que se ha hecho en la expectativa de vida, que no es la misma que hace 100 años. Actualmente tenemos personas que tienen 60, 70 o más años, como nosotros, que estamos en plena adolescencia. Y en cambio, hace 100 años ya estaríamos muertos, estaríamos formando parte del recuerdo. Y seguimos vivos y seguimos activos. Y esto gracias a que la medicina ha prolongado la expectativa de vida, especialmente en el tratamiento de aquellas enfermedades que son de causa externa, al eliminar muchas enfermedades infecciosas mediante antibióticos, vacunas, al eliminar muchas enfermedades por disfunción hormonal, como la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo, etcétera, y al dar tratamiento asintomático a muchas enfermedades cuya causa y mecanismo patogénico no se conoce. Así que tampoco es la idea de tomar a la industria farmacéutica como si fuera el diablo, demonizar a la industria farmacéutica, sino que se trata de analizar racionalmente en qué casos corresponde y en qué casos no corresponde, pero no demonizar a la industria que ha logrado prolongar la expectativa de vida de una manera espectacular. Alexander, Sí, mis doctores, yo pues me quitan parte de mi intervención con lo que acaban de decir frente al avance que se hizo en el desarrollo de todo lo que es este tema de la farmacología y la medicina. eh, y yo quería hablarles un poco sobre esas dos vertientes que causaron esto que nos acaba de presentar maravillosamente el doctor Oscar. Inicialmente, me encanta cómo trae toda esta explicación desde dónde empezó, cómo empezó, y yo quisiera hacer énfasis en ello, en esa limitante del ser humano para poder analizar fenómenos de sí mismo, en esas limitaciones que tuvimos desde aquella época cuando empezamos a mirar nuestro cuerpo y cómo funcionaba, en esas limitantes que tenemos en el lenguaje. Es que mire, son 33 símbolos, son 33 símbolos y si sumamos los números, pues son 10 del cero al 9, ¿cierto? Entonces, son 33 símbolos más 10 dígitos y con eso hemos construido todo lo que sabemos que hemos construido desde la música, pasando por la poesía, libros, nuestro propio lenguaje, toda esta construcción de modelos matemáticos para poder explicar las realidades que acontecen al ser humano. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, pues deberíamos entender que con esas limitantes que tenemos, pues se dio inicialmente esta concepción
y esta visualización del ser humano por sistemas y luego mirar cómo funcionábamos y desde allí pues se ha construido, como lo explicó el doctor Oscar, todo este engranaje por esas mismas limitantes, porque si tuviésemos otros sentidos, o digo yo, otras formas de poder analizar, como cuando hablábamos de física cuántica. La gran limitante de la física cuántica es que no tenemos elementos para explicarla, para poder visualizarla. Estamos con herramientas de lenguaje y de la matemática que conocemos, y es muy difícil, ¿cierto? Entonces, y a eso lo que sí se le suma, que lo multiplica y lo exacerba y lo complica, es el tema del consumismo, el tema del business, como dice el doctor León, que eso sí hace un daño grandísimo porque precisamente lo ancla y casi que no le permite tener mayores ramificaciones para poder entender desde otras ópticas, porque incluso lo coarta y cualquier otra expresión va criticada o va dando de baja. Entonces, en ese sentido, sin demilitar el desarrollo y el avance que hemos tenido en esto y lo mucho que se ha avanzado, lo cierto es que estas dos vertientes unidas pues han causado lo que tenemos hoy en día, con todos los aspectos positivos, pero también con esos aspectos negativos, y es de no darle también cabida a otras formas de reconocimiento del ser humano y la función del cuerpo y la formación de las cosas para poder darle una realidad, unas concepciones diferentes que nos permitan avanzar en mejorías en salud. Muchas gracias, señor doctor. Gracias, mi doctor Alexander. Edgar, Doctora Alexandra, eso. te doy la palabra para escuchar tu retroalimentación acerca de la ponencia. Buenos días para todos, qué gusto escucharlos. Qué honor poder escuchar al doctor Oscar, poderlo tener en este grupo tan maravilloso, eh, poder hacer parte de esos conocimientos desde mi punto de vista invaluables. Yo creo que sí, me uno al concepto de cada uno de ustedes desde el punto de vista no estigmatizar el tema y no criminalizarlo, porque por supuesto que gracias a la medicina, pues millones de personas se han salvado hoy, ¿verdad? Yo creo que el tema no es los avances científicos ni los avances en la medicina, sino el tema somos nosotros los seres humanos. Es cómo lo vemos, es cómo proyectamos esto, es cuáles son nuestros objetivos cuando hay un nuevo avance científico, ¿cierto? Cuando se descubre esta vacuna, cuando se descubre esta cura para lo que sea. Es cuál es el objetivo de aquella persona o aquellos grupos de personas que descubrieron, que avanzaron, que llegaron a ese punto. ¿Cómo es que lo quieren comercializar? ¿Qué es lo que quieren hacer con eso? ¿Sí? Es cómo se proyecta. Entonces, yo no me alejo, no puedo hacerlo, de quiénes somos nosotros los seres humanos, de cómo es que nos vemos, de cómo es que actuamos frente al mundo. Cuando hablamos de que se volvió un negocio, entonces y lo sabemos y eso desde siempre, pues, y claro que tuviese que ser así porque la ciencia y las investigaciones tienen que ser, se tiene que tener el dinero para esto, ¿verdad? Tienen que ser financiadas, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues estamos hablando de los seres humanos, no de las medicinas, de qué bien hace o qué bien no hace. Voy a traer un ejemplo. Hay medicinas que sirven, por ejemplo, para la enfermedad de fibromialgia. Sin embargo, esta medicina pues es paliativa y dicen los expertos que esta es una enfermedad que no tiene cura y que más o menos se ha visto algo de mejoría con el tema de yoga, haciendo yoga. ¿Y qué es esto lo que muestra? El, el mayor avance o mayores resultados
en cómo se siente la persona. ¿Y eso qué significa? Que es el profesional el que está llamado a contarle a un paciente em, la medida de lo que está brindando. Si mira, este medicamento te va a servir hasta este punto por esto, pero no me alejo de sugerirte tal cosa. ¿Quién lo está hablando? Un ser humano. Una medicina que, por ejemplo, causa algún tipo de adicción. Conozco muchas, sí, no solamente para trastornos mentales, sino para otro tipo de patologías, que por ejemplo no son de fácil absorción por el cuerpo o no pueden, al contrario, a través de em, del sistema linfático que se pueda drenar del cuerpo. Entonces, estas medicinas cuando se quedan, hay una en especial que se me escapa en este momento el nombre, y la persona, por ejemplo, sufre de alguna enfermedad renal, pues es una medicina que a mediano y largo plazo le va a causar una situación de dependencia. ¿Y quién es el que está llamado, está obligado de alguna manera? ¿Quién es el que tiene el deber de informar? El ser humano. ¿Quién es? El médico, este profesional. Entonces, yo sí creo que debe existir como una medida en la cual nosotros podamos discernir también como seres humanos, como pacientes, qué tanto nos podemos beneficiar en un momento dado, de acuerdo a cada caso concreto, de una situación u otra, de acuerdo a lo que nos aqueje en ese instante. Si yo veo que hay algo que es de alguna manera más natural, menos nocivo para mis riñones, menos nocivo para mi estómago, para X cosa, y que me va a hacer mejor, pues yo creo que puedo tomar esa alternativa de hacerlo. En conclusión, yo creo que esto es un tema que nos toca a todos, esto es un tema de conciencia de todos, pacientes, médicos, y esto es un tema que hay que verlo con lupa. Y yo creo que uno se quedaría días enteros profundizando acerca de eso. Me pareció excelente la ponencia. Doctor Oscar, me enamora escucharlo. Muchas gracias. Muy amable, Edgar, doctora. Sigue, sigue, Álvaro. a ver, no, yo pues ya para terminar. Porque yo quiero hablar. Los americanos que son los dueños de las estadísticas, más bien, les encantan las estadísticas, dicen que con respecto a la relación que hay entre la medicina y el paciente, o el médico y el paciente, o más bien la medicina y el alivio o no de la enfermedad, que esto se divide en tres partes. Una parte, el 33%, es la confianza que se tenga en el médico, fundamental. Hay un 33% que es la confianza que se tenga en las medicinas. Por eso hay muchas medicinas que son genéricas, que valen el 10 o el 20% de lo que vale la misma medicina con marca, pero hay gente que cree que la de marca, así tenga los mismos componentes, esa, la de marca, es la que le va a aliviar. Entonces ahí está el otro 33%, la confianza que se tenga en la medicina. Y el otro 33% que es fundamental es la confianza en sí mismo, o sea, las ganas, la necesidad, el sentimiento de quererme aliviar, de quererme mejorar que puede tener la persona. Y en esto existe algo que llama el autoalivio mental. Es la concentración que la persona puede llegar a tener en esos otros 33% más, la medicina y el médico. Entonces, cuando se compaginan esas tres, se forma el 100% y la probabilidad de mejoría es mucha, independientemente de si le van a hacer bien o le va a hacer mal, eso para una cosa y le va a dañar otras, pero ese aspecto de la división del 100% es fundamental. No hemos hablado de la automedicación, el porcentaje de automedicación en el mundo, pero hablando de Colombia, según las empresas farmacéuticas, es del orden del 35 al 37% automedicación. El que va a la farmacia y dice, tengo un dolor de esto, ¿por qué no me vende algo para esto? Eso hace parte de la automedicación. ¿Por qué? Porque la persona dependiente, sepa o no sepa,
le vende lo que a él le interesa más venderle y listo. Yo voy a echarle lástima que Oscar se fue, pero un cuento que hace muchos años existió aquí en el país y ese, tal vez algunos lo recuerdan, Gustavo, Edgar, yo no sé si Alexandra, pero que se llamaba El cuento de la machaca. ¿Ustedes recuerdan cuando salió el cuento de la machaca, que si a uno lo picaba la machaca, que era una mosquita que venía del Amazonas, entonces inmediatamente había que ir a hacer el amor porque si no se moría, ¿sí? Entonces eso lo conocía todo el mundo y un tipo se fue para la casa y le contó a la esposa que había estado donde el médico y ¿qué le dijo el médico? Mi hija que me picó la machaca. Hijo, camine, yo le doy el remedio. Dijo, no, me dijo que no aceptara remedios caseros. Como para ponerle humor pues al asunto y para ir adelantando con lo de Buenísimo. la próxima semana que vamos a hablar del humor. Y hay otro cuento de humor que tiene que ver con la medicina y que lo mencionó algo Alexandra. Entonces digo, bueno, hay medicinas que son como una monja contemplativa. ¿Sabe qué son las monjas contemplativas? Una monja contemplativa. Así hay medicinas de esa naturaleza. ¿Y por qué? Y porque no tienen cura. con las enfermedades, con las enfermedades que dicen que no tiene cura. De manera que todavía, Edgar y amigos y amigas, hay muchas tela que cortar en este asunto de la salud y de los medicamentos. Y en eso digo, la psicología tiene una parte muy, muy importante. Y voy a insistir en el segundo 33% que dice confianza en sí mismo. Pues les cuento esto, a mí me encanta hacer ensayos y con la salud me encanta hacer ensayos. Yo soy insulino dependiente y yo anoto absolutamente todo lo que pasa en el día con respecto a mi salud y a mi control y qué como y cuando como esto, qué efectos tiene y todo eso y me encanta. Pues bien, tal vez les conté hace días que estoy en tratamientos ya se juntaron 17 especialistas. Yo creo que hay 18 especializaciones en la medicina y me están viendo 17, ¿sí? Pero no importa, cada cual me ha dado medicamentos y me ha dado medicamentos y uno de ellos me dijo, señor, su próstata está inflamada, muy inflamada. Y esto significa que vamos a tener que echarle cuchilla. Y le dije, no, deme unos días. Yo hago todos los días ejercicios de yoga y ejercicios de tai chi. Todos los días. Hago 15, 20 minutos por la mañana, no más. Pero en esas me concentro y en estos días me fui y me concentré en la próstata. Y dije, si esto, y el efecto que producía era que al orinar, y esto pues lo saben los médicos, al orinar, pues uno orina como el gago, de a poquitico, ¿cierto? Entonces, papá, ¿qué es la prostatitis? Le dice el niño que era gago al papá y dice que uno orina así como usted habla. Esa es la prostatitis. Entonces resulta que empecé y dije, no, esto tiene que cambiar. Y me empecé a hacer ejercicios mentales de la próstata y las cosas. El lunes estuve en revisión de la médica general, de la no sé qué internista, y los resultados y todo, y vieron que la próstata estaba ya normal, normal, sin haberme tomado un solo medicamento y sin nada de eso. ¿Qué hubo? Una autoconcentración mental. ¿A qué viene el cuento mío con respecto a la psicología? Hombre, debería existir una rama de la psicología. Existe la clínica, pero dentro de la clínica, una rama de la psicología que se encargara del fortalecimiento mental, emocional, para curar
muchas cosas que se pueden curar. Habrá otras que necesitan medicamentos, pero hay otras que se pueden curar mediante la concentración y mientras la fuerza mental que uno vaya desarrollando. La mente es como cualquier otra cosa, hay que alimentarla y hay que fortalecerla, ¿sí? Eso no es de un día para otro, ni uno le puede decir, vea, usted en 8 días fortalezca la mente, pero sí tiene que haber unos procedimientos claros que conlleven a que uno pueda ayudarle al medicamento a que le funcione muchísimo mejor. Muchas gracias. Alexander, cierra la sesión, por favor. Dos cositas rápidas, dos cositas rápidas. Doctor, no, me parece fantástico que usted hable sobre el tema del fortalecimiento de nuestra mente en relación a nuestro cuerpo, porque sí existe un área que de hace años, viene trabajando el tema de cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones alteran la parte física y entonces cómo podemos contrarrestar esos efectos o apoyarnos, ¿no? Que es la psiconeuroinmunoendocrinología o psiconeuroinmunología, que llaman o psiconeuroinmunoendocrinología, y no sé en qué va eso, pero yo creo que es un área que va a tener, en algún punto, va a tener un trabajo específico en estrategias para fortalecerse físicamente con estas cosas de concentración, yoga, mindfulness, en fin, el manejo del ruido mental, todas estas cosas que alteran mucho la parte física. Y un datico que sí se nos ha quedado y es mirar cómo los medicamentos tienen unas estadísticas sobre muertes, sobre todo en Estados Unidos, cuando estuve en el tema de drogas, hacían un comparativo en alguna conferencia del número de muertes por consumo de medicamentos, ¿sí? Y las cifras son mucho mayores que las muertes por consumo de drogas, y eso era pues el gran boom en esa conferencia de ver cómo la estadística por consumo de medicamentos y esto de formulación automática, autoestimulación, el tema de automedicación generaba una cantidad de muertes y también medicamentos prescritos y las estadísticas, repito, eran mayormente altas a las muertes registradas por consumo de drogas ilegales. Se los dejo ahí. Muchas gracias.